Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a entonar un canto para poder iniciar con la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Y dice esta parte, hermanos, Él es Jesús. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Una vez más, Él es la voz. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. La voz de Jesús. Él es Jesús, Toda mi vida transformó. Y dígale fuerte y en su lugar esta parte del coro. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Alcen la voz. Alcen la voz en el desierto, los montes y la ciudad. Alcen la voz las aldeas, alcen la voz en el mar. Anuncien todas sus obras y den gloria al Señor. Las voces con júbilo, cantando nueva canción. Y dígale fuerte esta parte del coro. Entonces Él como gigante surgirá, entonces Él al enemigo esparcirá, como guerrero peleará, como varón de guerra triunfará. Entonces Él como gigante surgirá, entonces Él al enemigo esparcirá, como guerrero peleará, como varón de guerra triunfará. Vamos a ponernos en pie y decir: al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder. Cante fuerte y diciendo: aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza fuerte, hermano. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Primera de Reyes 18
del 20 al 40. La palabra de Dios dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada por palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso.
mis hermanos, vamos a reflexionar una vez que hemos hecho la lectura en Primera de Reyes 18, 20 al 40. Hemos visto en esta lectura y hemos leído acerca de el rey Acab y cómo los hijos de Israel estaban teniendo otro Dios, estaban adorando otro Dios, y este rey Acab convocó a una reunión en el monte Carmelo, en donde el profeta Elías también llegó en ese lugar y propuso una prueba para que determinaran quién era el verdadero Dios, si nuestro Dios Jehová o Baal que ellos adoraban. Este ídolo era prácticamente ellos lo creían que era el rey de la lluvia, del trueno, y por eso creía el pueblo de Israel que él les traía prosperidad a su vida, y muchos de los hijos de Israel se fueron y adoraron a este ídolo. Y en esta ocasión pudimos ver en la lectura que acabamos de hacer cómo el profeta Elías, que es también convocado a esa reunión, él pues ahí propone hacer una prueba para determinar quién es el verdadero Dios, y la prueba consistía en que tendrían que hacer un holocausto al Dios verdadero, y no iban a prenderle fuego a ese holocausto que ellos hicieran, en donde iban a preparar todo lo que se hace en un holocausto, que es preparar la leña, poner la leña, cortar el buey en pedazos, pero tenían que tomar ese tiempo para poder clamar cada quien a su Dios, y el Dios verdadero iba a encender ese holocausto sin que ellos prendieran fuego. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que invocaron cada quien sus Dios, y pues estos profetas que estuvieron allí, que eran 450 profetas, ellos empezaron primero con la cuestión de invocar a su Dios, y dice que el profeta Elías se burlaba de ellos, porque hemos leído en el versículo 27 que dice que aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque quizás su Dios está dormido, o quizás o va de camino, o duerme, y hay que despertarle. Entonces él se burlaba de esa manera, pero ellos se flagelaban el cuerpo y chorreaban sangre de su cuerpo, porque querían que el Dios de ellos les enviara el fuego, que estaban esperando para que el pueblo adorara al verdadero Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que el profeta Elías, cuando a él le tocó el turno de poder hacer este holocausto sin encender fuego, dicen que él no solamente invocó a nuestro Dios, sino que aparte de eso puso cántaros de agua y mojó todo lo que estaba, la leña y todo lo que había, y no solamente eso, sino hizo un dren, una zanja alrededor, de manera perimetral, de todo el lugar donde iban a hacer el holocausto. Y dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Dios mandó fuego del cielo y encendió el holocausto. Cuando esto pasó, el profeta Elías mandó a prender a todos los profetas de Baal, y pues los degolló en ese arroyo de Sison, los degolló. Posteriormente a esto podemos ver nosotros, hermanos, que el profeta Elías sale huyendo por una amenaza que tuvo precisamente de Jezabel. En el capítulo 19 de Primera de Reyes podemos ver nosotros en el versículo 2, 19:2, dice que envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Nosotros podemos decir, hermanos, que después de una gran victoria del profeta Elías, era como para que estuviera animado, ¿no? Cuando nosotros servimos a nuestro Dios en algún ministerio y hacemos, por ejemplo, alguna campaña evangelística, alguna campamento,
una predicación o un trabajo que hagamos en los diferentes ministerios que tenemos en nuestra iglesia, después de un gran triunfo podemos decir que pues nos vamos a sentir más animados, y cosa que a veces no sucede, como acabamos de ver ahorita. Lo que hizo el profeta Elías después de esta amenaza es salir corriendo. Dice la palabra de Dios que él se fue por el desierto, camino de un día, y se fue por allí a esconderse por esta amenaza que le hizo esta persona, una mujer, que era la esposa del rey Acab, Jezabel. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando nosotros caemos en agotamiento, hermanos, viene el desánimo. Y eso es precisamente de lo que quisiera que reflexionáramos en esta tarde, acerca de los tipos de agotamiento que hay. Uno de ellos es el agotamiento físico, el agotamiento mental. Así también tenemos el agotamiento emocional y espiritual. Cuando tenemos nosotros agotamiento físico y mental, es fácil poderlo subsanar. ¿Qué es lo que pasa con el agotamiento físico mental? Cuando viene cansancio a nuestra mente, a nuestro cuerpo, automáticamente nosotros podemos descansar y recuperarnos fácilmente de ese tipo de agotamiento. Pero cuando tenemos agotamiento emocional, los síntomas son más complicados. Uno de ellos es el cansancio físico, el insomnio, la irritabilidad, la falta de motivación, aislamiento afectivo, pérdida de memoria y problemas de concentración. Algunos de estos síntomas podemos considerar que el profeta Elías estaba pasando. Después de esa gran victoria, quizás vinieron algunos de estos síntomas que acabamos de mencionar y que podemos notar fácilmente en muchos también de nosotros como servidores de Dios. Recordemos que el agotamiento no es porque estemos sin hacer nada. El agotamiento viene por exceso de trabajo, porque estamos poniendo a nuestro cuerpo en una situación de escasez en muchas ocasiones. Vimos ahorita cómo nuestro Dios contestó la oración de Elías, y podemos ver cómo nuestro Dios se mostró su presencia y pudo él que la gente reconociera que el verdadero Dios era nuestro Dios, Jehová. Entonces a veces nos podemos tomar como ejemplo cuando tomamos un vehículo y vamos a transitar por las calles o algún lugar. Muchas de las veces que nosotros vemos en una situación de que tomemos un vehículo, tenemos que ver la situación del carro, que el tanque de combustible que tenga por lo menos algo para poder transitar. Si nosotros vemos que el vehículo no tiene combustible, tenemos que ir a recargar combustible. Entonces vamos a una gasolinera para poderle poner algo para poder movernos y transitar con el vehículo. El ejemplo que podemos tener de cómo recuperarnos de un cansancio físico o mental es de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos cuenta que Él acudía a una casa que es precisamente de Lázaro, de Marta y María, en el que Él iba para poder descansar después de un arduo trabajo de ir por las aldeas a predicar su palabra, a sanar, a hacer los milagros que él hacía, y sobre todo la cuestión de predicar su palabra. Pues él podía llegar a esta casa y descansar. Así lo hacemos también nosotros, hermanos, cuando tenemos un cansancio físico o mental, a veces sin que nosotros lo queramos. Cuando estamos cansados y nos quedamos sentados en algún lugar por algún trámite o algo que estemos haciendo, nuestro cuerpo nos demanda que descansemos, y muchas veces nos quedamos dormidos en un lugar porque precisamente estamos cansados físicamente o mentalmente. Pero cuando el cansancio es espiritual, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos mostró muchas veces a través de la oración cómo podemos ser fortalecidos para evitar este agotamiento espiritual. Por eso Él podía venir por las mañanas o por las tardes y tomaba ese tiempo de relación personal con nuestro Dios para poder estar con su Padre orando y pidiendo para que pudiera ser fortalecido esa parte espiritual que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos cayendo en ese agotamiento. También podemos ver
que es importante que oremos, hermanos, por la mañana. Las oraciones de la mañana nos ayudan a renovar nuestras fuerzas, precisamente para que estemos fortalecidos con nuestro Dios. Él desea que estemos orando y leyendo su palabra por las mañanas para que seamos fortalecidos y no caigamos en ese agotamiento espiritual del que podemos notar en esta ocasión que le pasó al profeta Elías. Los síntomas del agotamiento espiritual, hermanos, tenemos que reconocerlo. Muchos de ellos es que leemos nuestra Biblia muchas veces y a veces llegamos a un agotamiento en el que dejamos de hacerlo. Únicamente lo hacemos cuando tenemos que dar una enseñanza, una clase, una predicación, y no lo tomamos como algo habitual, algo que sea diariamente. Entonces eso puede ser un síntoma de que tengamos agotamiento espiritual. No tener tiempo para orar es otro de los síntomas que podemos ver que algo está pasando y nos estamos cayendo en esa situación. Y otro síntoma puede ser el perder la capacidad de asombro, hermanos. Cuando perdemos la capacidad de asombro, viene lo que le sucedió al profeta Elías. El profeta Elías en Santiago 5:17 dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era una persona común, pero sin embargo, cuando él oraba, vemos que dejó de llover por 3 años y 6 meses. Y en este pasaje que acabamos de leer, podemos ver nosotros cómo él oró y no se asombró de lo que Dios había hecho, como hacer caer fuego del cielo para poder encender el holocausto. Esto es algo extraordinario, hasta en nuestro tiempo que no hemos visto esa situación, pero sin embargo fue algo extraordinario que él ya no se asombraba de las cosas y las maravillas que Dios hace en la vida de cada uno. Nosotros como líderes, como miembros de una iglesia, muchas veces estamos acostumbrados a ver las maravillas de nuestro Dios, que ya perdemos esa capacidad de asombro cuando Dios sana a una persona, cuando Dios contesta la oración de alguien, cuando Dios hace algo en nuestra vida. Perdemos ese poder de asombro, y es cuando tenemos que tener cuidado, porque entonces estamos cayendo en un agotamiento espiritual. La palabra de nuestro Dios habla, hermanos, de que los jóvenes se cansan, que las personas adultas también, ¿verdad? Más que nada las personas adultas. Sin embargo, en Isaías 40, 29 al 31, les voy a invitar a leer, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos está mostrando lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando tengamos un cansancio espiritual. Esta es la reflexión que quise compartir con ustedes para que todos podamos tener cuidado de lo que pasa en la vida de las personas que trabajan, las personas que trabajan en un ministerio, los miembros de una iglesia. Tenemos que tener cuidado. Les voy a invitar a orar, hermanos, para cerrar con esta reflexión de la palabra de nuestro Dios, para que Dios nos pueda guiar y ayudar cuando estemos pasando en esta situación. Vamos a orar, hermanos, para poder estar por terminar esta reflexión. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos el poder reflexionar todos juntos como iglesia. Te suplico, Señor, para que bendigas a cada líder, a cada pastor, a cada miembro de tu iglesia, Señor, para que podamos reconocer cuando estamos cayendo en este agotamiento espiritual, Señor, y al contrario, en vez de que nos decaigamos, sea de victoria cada vez más, Señor, de victoria en victoria sabemos que nos llevas, pero siempre y cuando nosotros podamos tener esa carga espiritual en ti, Señor, que podamos dejar cada una de las preocupaciones, de las situaciones que tengamos, y no esperemos que lleguemos en exceso a ese cansancio que pudimos notar en esta tarde, Señor, por tu profeta Elías, Señor. Permite que nuestra iglesia pueda trabajar unida, Señor, que cada uno de nosotros pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón el poder estar contigo diariamente, Señor, tener esa relación personal contigo día con día, para poder estar perfectamente trabajando en tu obra, Padre. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos, en la próxima reunión. Dios les bendiga.